noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza elegante. Dada la cantidad de temas y asuntos que hay que tocar hoy, vamos a tratar de acelerar un poquito. Quiero adelantarles que está aquí en nuestros estudios el señor Henry Shimabukuro, ex colaborador del gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre desde la época de la campaña de 2021. Con él vamos a hablar específicamente del caso de Dina Boluarte, pero antes tengo que comentar las últimas noticias. A estas alturas ya todos saben que hay nuevos ministros en el gabinete, 6 nuevos titulares en el Ejecutivo, y nos vamos a detener en uno de ellos. El nuevo ministro de Educación es el señor Morgan Nicolo Quero Gaime, quien fuera jefe del gabinete de asesores de la señora Dina Boluarte. Nosotros aquí lo recordamos por razones no tan meritorias y creemos de justicia recordárselas a ustedes, porque la verdad es que el nombre de Morgan Quero salió por primera vez dentro de una conversación con la señorita Yaciré Pinedo, a quien todos recuerdan. Creo que es relevante porque todo el mundo se pregunta por qué habrían nombrado a alguien como el señor Quero de ministro de Educación. ¿Tiene él la experiencia, tiene los pergaminos, tiene las cualidades necesarias para dirigir una importante cartera, o se trata de un tipo de gratificación, pago, de gratitud o de lealtad a una persona que ha puesto el pecho en un momento de extrema crisis? Vamos a recordar también que cuando sale Quero del gabinete de asesores de Dina Boluarte, le entregan un cargo para el cual tampoco estaba visiblemente preparado. Lo nombraron director del Centro de Altos Estudios Nacionales, más conocido como CAEM, ante la protesta de miembros de la Marina de Guerra, por ejemplo. Nosotros, repito, supimos de él por primera vez cuando Yaciré Pinedo, la autora del Otárola Gate, nos dijo aquí en vivo que Quero era el nexo entre Martín Vizcarra y Dina Boluarte. Vamos a recordar aquella conversación. Grabar el audio y pasárselo ¿a quién? Para que se lo pase a Vizcarra y el señor Vizcarra, se lo hagan llegar al señor Quero, porque hasta donde yo estaba enterada era de que Vizcarra pues no es el que tiene contacto incluso hasta con la señora Dina Boluarte. Pelea, ya él me aseguró que no iba a dar a nadie, que solamente iba a pasar algunas partes al señor al que menciona ahí, al señor Quero. Yo al inicio, yo no sabía nada del señor Quero. Ya fue después cuando el señor, yo en su momento le pregunté, doctor Figueredo, ¿y quién era su contacto, pues no, con la señora Dina? Porque hasta donde yo llegué a entender que era Vizcarra. Pero no, o sea, yo pensé que la conversación era directa entre Vizcarra y la señora Dina, pero no. El contacto era Figueredo, Vizcarra y Vizcarra Quero. Y el señor Quero a la señora Dina. Bien, es relevante esta información porque el anuncio de los nuevos ministros se atrasó considerablemente, daba la sensación de que no terminaban de llenar las figuritas del álbum, ¿no? Y quizás la pregunta que nos estamos haciendo tenga que ver con esto, tenga que ver con el rol protagónico que tuvo Morgan Quero en la conspiración o el tinglado que se armó para que Otárola terminara como terminó. Entonces, cabe preguntarse si esta es la razón por la cual el señor Quero ha terminado nombrado en una cartera para la que, repito, no pareciera ser el personaje más idóneo. El ministro del Interior, Víctor Torres, controvertido, polémico, estaba hasta anoche dando sendas entrevistas a los programas dominicales, muy seguro de que no iba a pasar nada y que todo estaba en orden. Sin embargo, hoy simplemente se fue a su casa. Y nosotros pudimos conversar con él cuando el recambio estaba ya en proceso. Es
Ángel Chanta, quien conversa con él. Escuchemos. Ustedes han presionado y otros sectores para que de repente mi cara... ¿Qué otros sectores? De repente mi cara no les gustó, pero yo soy así, digo las cosas de frente, hago y no paro hablando. ¿Ya? La señora no tiene nada que ver con esos problemas de roles y cosas. Esos son elementos distractores que hacen que nosotros desviemos la mirada ahí cuando el país necesita la mano del gobierno. Se le nota, ministro, se le nota molesto, parece que usted sí, No, que ha salido... mi cara es fea. No, fuera de eso. ¿Por qué voy a estar molesto? Tranquilo. Mire, a mí no me han votado ni me han censurado. ¿Ya? Pero estaba a puerta de que lo censuren. No, ya estaba seguro, pero me voy a... ¿Estaba seguro con la censura? No, estaba seguro de que no me iban a censurar. ¿Ya? ¿Hay preocupación en PCN por la moción de vacancia que se está impulsando desde la izquierda en el Congreso? ¿Para quién? ¿Para la señora Presidente? Eso tampoco va, pues... Mire, si se va... Parece que estuviera seguro... El Perú se hunde. Así nada más le digo. Ministro, ¿usted parece que estuviera muy seguro de que la presidenta no va a ser censurada ni nada por el estilo? Mire, la seguridad solamente la la seguridad solamente la tiene Dios, ¿ya? Y yo solamente les digo a ustedes que promuevan a que el Perú siga gobernándose tranquilo con la señora Dina, que está haciendo las cosas bien, pero le buscan, así como a mí, un motivo, el reloj, el arete, etcétera. La verdad, doloroso escuchar a este individuo, ¿no? Es patética su falta de recursos, su falta de nivel. En algún momento la presidenta trató de justificarlo diciendo que bueno, no era pico de oro, pues no hablaba bonito. Y ahora él justifica su salida diciendo que es feo. ¿De verdad ese es el nivel? Francamente, deplorable. Y hay que decir que en la entrevista que le concedió anoche a la periodista Mónica Delta, el primer ministro Gustavo Adriancén también dio pena, ¿no? También dio pena. No vamos a repetir acá largos fragmentos de esa conversación balbuceante y de verdad también vergonzosa, porque su desesperado intento por blindar a la presidenta lo hizo decir una cantidad de cosas, como por ejemplo justificar el acercamiento entre Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima hablándonos de los Juegos Bolivarianos. Esa parte sí la quiero escuchar. Bueno, la verdad es que el nexo entre Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima no ha sido suficientemente investigado todavía. Y aquí los periodistas tenemos una responsabilidad que hay que asumir. El señor Oscorima lleva varios días, por no decir semanas, jactándose de que él colecciona Rolex, de que él regala Rolex, de que a él le encanta, le fascina, es su deporte favorito regalar Rolex. Y uno se pregunta, ¿por qué un presidente regional sentiría la necesidad de salir a un medio de comunicación nacional a hacer semejante despliegue cuando precisamente la manzana de la discordia en la endeble política del país es un Rolex o 3 o 4 Rolex? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué salió el señor Oscorima a un programa dominical a hacer este tipo de aspavientos? ¿No? Daba la sensación de que era un mensaje, daba la sensación de que ponía un parche, porque al señor Oscorima, repito, no lo hemos investigado suficientemente. Y uno se sorprendería si recuerda que una autoridad que estuvo presa por corrupción ha conseguido acumular la fortuna que el señor Oscorima hoy día tiene en su poder. Y la pregunta es, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué una presidenta de la República no tiene ningún empacho ni ningún rubor en ponerse a bailotear y en abrazarse y apapacharse con un sujeto que ha salido de la cárcel y que muy probablemente regrese a ella? Entonces, creo que no hemos hecho la tarea con Wilfredo Oscorima. Creo que hay mucho por averiguar ahí y creo que cuando paremos de cabeza a Oscorima vamos a encontrar la verdad, no solamente sobre los Rolex, sino sobre la gran corrupción en los gobiernos regionales y en el Poder Ejecutivo de nuestro pobre país. La presidenta Boluarte se quejó de que habían violentado la puerta de su hogar y que no habían dado tiempo para que siquiera se vistieran y salieran a abrir la puerta.
Sobre esto hay opiniones divididas, pero vamos a escucharla primero. El país entero ha sido testigo cómo a altas horas de la noche un contingente numeroso de fiscales y policías irrumpió en mi domicilio donde pernoctaba mi familia. Ha sido sorprendente cómo se dispone que se violente la puerta de ingreso de mi hogar, pese que no había transcurrido el tiempo suficiente para que los miembros de mi familia puedan levantarse de su descanso, vestirse y abrir la puerta, más aún si tenemos en cuenta la hora en la que se produjo esta intervención. Estaré asistiendo cuanto antes ante la Fiscalía a esclarecer el hecho sobre los relojes. Siempre he dicho que soy una mujer honesta. Entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026. Esta mujer presidente no está detrás de lobbies o negociados. Y quien vendió la historia de los relojes lo sabe porque me conoce, porque no soy corrupta ni ladrona. Cuando ella dice quien vendió, no, porque ese es el verbo que usa, quien vendió la historia de los relojes, me conoce. ¿Para quién va esa indirecta? ¿Quién vendió la historia de los relojes? ¿Es esta una indirecta al señor Otárola o a quién se refiere en realidad? Me parece que en varios momentos de este mensaje y de los anteriores, ella ha estado lanzando algunas chiquitas, algunas indirectas. Pero la historia de los Rolex, que ha escalado hasta estas proporciones, tiene que ver, creo, con una historia de despecho. Porque quizás aturdidos por toda esta marea de información que como si fuera un oleaje embravecido, ¿no? Se sucede un escándalo tras otro y el otro borra el primero y así sucesivamente. Hemos perdido la perspectiva de lo que sucedió con el primer ministro Alberto Otárola. Algunos se niegan a pensar que fue una conspiración. Los que conocemos un poquito el modus operandi de Martín Vizcarra, creemos que sí la fue. Pero más allá de eso, una vez que Alberto Otárola es derribado de su cargo, es empujado a la renuncia, era necesario, me pregunto, ¿era necesario difundir ese bochornoso video de su vida íntima? Se lo pregunto a quienes decidieron apretar el botón para dinamitar la figura de Alberto Otárola. ¿Era necesario? ¿Creyeron que de esta manera lo destruían, lo hacían pedazos definitivamente? ¿No calcularon cuál podría ser el efecto secundario? ¿No calcularon cuáles podrían ser las secuelas? Estas son las secuelas. Porque no me van a decir que el señor Alberto Otárola se ha retirado a una playa del norte o del sur y está ajeno a todo lo que ocurre. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo tengo la impresión de que desde el momento en que se denuncia la tenencia de este reloj, el medio que se elige, el útero de Marita, la Encerrona, Marcos Cifuentes o como se llame, ahí nomás ya podemos darnos cuenta de por dónde vienen las balas. En el momento del allanamiento a Dina Boluarte, ¿quién estuvo en primera fila, en la primera línea de fuego? ¿Quién estuvo en la cobertura espectacular de esa metida de comba a una puertecita que se derribaba con un soplido de lobo feroz? ¿Quién estuvo? Marcos Cifuentes. Se vino desde Madrid hasta la puerta de la casa de Dina Boluarte para participar de este gran show. Entonces hay muchas cosas raras y por esa y otras razones hemos creído conveniente invitar esta noche al señor Henry Shimabukuro, que es un hombre de inteligencia que seguramente nos va a dar algunas luces sobre lo que está pasando, porque él conoce a los personajes que hoy están en escena. Conoce a Dina Boluarte, conoce su entorno y conoce, por supuesto, cómo funciona
o cómo se organiza o desorganiza el Partido Perú Libre. Buenas noches, señor Shimabukuro. ¿Qué tal? Buenas noches, Beto. Quisiera comenzar por esto que acabo de mencionar. Lo que ocurrió con Otárola, en su modo de ver, ¿fue o no fue un complot? Fue una conspiración. ¿Por qué? Bueno, el método, cómo han ido armando el escenario con las personas involucradas, ¿no? ¿Podría desarrollar, por ejemplo, algunos factores, algunos rasgos que le hacen pensar que es un complot? Bueno, la señorita y Yaciré y la gente que le rodea, obviamente ese grupo más el grupo del señor Vizcarra, ellos no es que hayan planeado, como ella lo manifiesta. Ella ha dicho bien claro que esto ha ido armándose de poco en poco para tumbarse la gestión del señor Otárola. Si el tristemente célebre video era del año 2021, no podríamos decir que la señorita le fue sembrada, como se dice criollamente, sino que supieron que en algún momento la conoció, sacarle provecho supieron que tenía ese material y por esa razón Martín Vizcarra envía a un emisario, que es Figueredo, correcto, para negociar este video. Bueno, y el hermano de la señora Dina Boluarte también está involucrado. ¿Cuál es la relación que existe entre Martín Vizcarra y Nicanor Boluarte? Bueno, la relación con Figueredo creo que es la relación más cercana con el hermano de la señora Dina Boluarte. Recuerda que el señor Figueredo iba en varias oportunidades al Club Departamental Apurímac en la segunda vuelta a reunirse con el hermano de la señora Dina Boluarte, con el señor Nicanor Boluarte y el señor Víctor Torres. Ya asistí a él en la segunda vuelta. ¿Usted ha sido testigo de esas reuniones? Ha ido, en 3 oportunidades lo he visto. Porque en ese momento usted era parte de la campaña electoral. Correcto, exactamente. Estaba, digamos, en el entorno de Pedro Castillo. En el entorno de la señora Dina Boluarte. En el de Dina Boluarte. Correcto. No en el de Pedro. No en el de Pedro Castillo. ¿Cómo la conoce a Dina? Una activista me lleva a hablar con el profesor Pedro Castillo. No se encontraba en el local de Perú Libre y me dicen que al frente, en el club departamental, está la señora Dina Boluarte, la vicepresidenta. Y hemos ido a su local. Cuando no era vicepresidenta. Cuando no era vicepresidenta. Estaba en la fórmula. Estaba en la fórmula. Y bueno, conversó con ella, me atendió, conversamos y me dijo que sí quería que la apoye, pero 24/7 a su costado, ¿no? Y es ahí donde decidimos enrumbarnos a la campaña política. ¿Y qué es lo que la hace decidir que usted es la persona que debería acompañarla 24/7? ¿Qué sabía de usted? Bueno, conocía. Ya había averiguado que en muchas ocasiones había apoyado en las movilizaciones No a Keiko, en el colectivo. Y bueno, ella desde el momento manifestó que era enemiga número 1 de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular. ¿Usted lo es también? Sí, por supuesto. ¿Hasta hoy? Abiertamente lo he dicho, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y de qué manera contribuía con No a Keiko, que comenzó siendo un grupo de jóvenes y luego se convirtió en un movimiento? Sí, o en un movimiento, ¿no? En las movilizaciones, en la marcha. ¿En la organización? Bueno, participaba o iba, ¿no? Sí. ¿Cuál es su formación de inteligencia, señor Shimabukuro? La formación de inteligencia es lo que he aprendido en la DINI, la capacitación que me Claro, pero para estar en la DINI tuvo que haberse formado primero, por eso retrocedamos un poco más. Simplemente a través del presidente Castillo es cuando me convoca en diciembre para que lo pueda apoyar en Palacio, pero tenía que primero ingresar a la DINI para que de ahí me destaquen a Palacio. De acuerdo, pero mi pregunta es, ¿cuál es su formación o cuál es su experiencia en ese rubro, siendo que usted es básicamente un empresario, ¿verdad? Correcto. ¿En qué rubro? En ingeniería mecánica. Entonces, es un empresario dedicado a la ingeniería mecánica, pero que tiene como afición o segunda profesión la inteligencia. Claro. Y en la DIN es donde prácticamente recibió capacitación, ¿no? O sea, recién con Pedro Castillo. Correcto, recién con el presidente Castillo. ¿Cómo pasa del entorno de Dina al de Pedro? ¿En qué momento ocurre ese salto? Esto es increíble, Beto, porque cuando termina la segunda vuelta y le dan las credenciales al profesor Pedro Castillo, yo me acerco al local de Bolivia de la señora Grica Sayán. Ahí estaba la señora Dina Boluarte, estaban festejando
Y bueno, yo me fui a despedir, la señora Dina Boluarte, estaba el señor Nicanor Boluarte, estaba Víctor Torres, la señora Grica Sayán, estaban todos. Grica Sayán, permítame el paréntesis, que hoy conforma una suerte de gabinete en la sombra de Dina Boluarte, Bueno, sí es. junto con su hermano Nicanor Víctor Torres. y con Edwin Ugarte, Edwin ¿correcto? Ugarte, bueno, son varios, ¿no?, que están ahorita más? como asesores. Está Edwin Ugarte, Víctor Torres, está la señora Grica Sayán, está la señora Antonella, está... ¿Antonella qué? Su apellido no me acuerdo, pero hay varias personas que son muy del entorno de confianza de la señora Dina Boluarte. ¿Usted diría que son las personas con las que consulta más que con sus propios ministros? Sí, por supuesto. De su entera confianza, digamos. Desde la campaña, ¿no? Desde la campaña. Es decir, que usted ha trabajado con ellos. Sí, claro que sí. Ok, volvamos entonces a Bueno, el momento en que se acerca a Pedro Castillo. me despido de la señora Dina Boluarte para pasar a mi vida privada y es donde ella me ofrece, ¿no?, que pertenezca a este grupo, donde estaba su hermano liderando. Y yo le digo que no, yo solamente lo he hecho por una convicción, solamente hasta que terminaba la campaña y de ahí me retiraba. Ahí estaba la señora Marisa Sánchez también presente. Nos ofreció a cada persona direcciones en distintos ministerios. ¿Y usted aceptó? No, por supuesto. ¿Por qué? Porque mi trabajo y mi apoyo era solamente hasta culminación de la campaña. Yo en ningún momento, desde que siempre hemos estado viajando a todos lados, siempre me consultaba si yo a cambio del apoyo quería algo. Y le dije que no. Terminaba la campaña, ganaba Perú Libre y me retiraba. ¿Usted apoyaba simplemente porque quería evitar que Keiko Fujimori gane? Sí, eso lo dije del comienzo, desde el primer día de la entrevista. Y entonces una vez que consiguió ese objetivo, Acabó todo. pero no acabó. Me retiré. Después de varios meses, en diciembre, a finales de diciembre, me llama el presidente. Yo me vi sorprendido cuando me llamó. Me dice... ¿Quién lo había recomendado o quién le había hablado a Castillo de usted? Una persona muy, muy de confianza del presidente, muy llegada, cercano a él. ¿No nos puede decir quién? No, Pero alguien ligado al presidente que obviamente lo conocía bien. ¿A usted? A mí no, había escuchado de mí bastante, sabía bastante. Es una persona también de extrema confianza del presidente. Y en ese momento pasa a ser parte de la DINI. Correcto, ahí es donde me llama el presidente y es muy lógico porque en el sistema se veía que yo había ahí asistido en diciembre como 8 o 10 veces a Palacio, donde acá sacaron un reportaje, pero... Sacamos muchos, solo uno. Claro, pero yo había asistido varias veces a Palacio, pero no me había entrevistado con el presidente. El señor Beder Camacho siempre me estaba dando vuelta y vuelta en la recepción de Palacio, ¿no? ¿Porque Camacho no lo quería? No quería... ¿Lo mecía? Sí. Me hacía esperar en una sala de espera, pero ya estaba registrado mi nombre, ¿no? Y la salida también, pero nunca me entrevistaba con el presidente hasta que un día le escribo al presidente y le digo, presidente, ya varias veces he venido y no me escribe atiende. a su WhatsApp? Sí. Ah, tenías el número del presidente. Sí, me había llamado, correcto, ¿no? Entonces me dice, no, espera, voy a enviar a alguien para que te haga ingresar y converse conmigo. Y es ahí donde me dice, vas a ir directo a la DINI y de la DINI te van a hacer un destaque porque ya tienen una oficina de destaque aquí en Palacio. Ya existía una oficina de destaque en el Palacio de la DINI. Cuando dice trabajé en el entorno de Dina Boluarte y luego pasé al de Pedro Castillo, evidentemente deja entrever que eran dos grupos totalmente diferentes. Sí. ¿Cuál era la actitud o la dinámica, si cabe la palabra dinámica, entre Dina Boluarte y Pedro Castillo en la campaña y ya en el poder? Bueno, el objetivo del presidente era que si yo ingresaba a Palacio a través del destaque de la DINI, todas las personas que estaban ahí no iban a sospechar que yo ingresaba por el presidente Castillo, sino por Dina, porque todos me habían visto en la campaña con Dina Boluarte. Y lo que el presidente quería saber era quiénes conspiraban, quiénes estaban metidos en temas de corrupción, en tráfico de influencias, etcétera, ¿no? Ok, pero mi pregunta iba orientada hacia el tipo de relación que tenían Dina y Castillo y cómo esta fue mutando con el paso del tiempo. Desde la campaña nunca han sido cercanos. Siempre ha sido Dina, la señora Dina Boluarte y Cerrón. Nunca ha sido en la campaña Dina Boluarte y Pedro Castillo. Dina era una ficha de Cerrón. Correcto. Siempre la comunicación, cuando estaba en mi vehículo, conversaba directamente con Cerrón, no con el profesor Pedro Castillo. Las coordinaciones las hacía con Cerrón. Con Cerrón y no con el presidente. ¿Eso le consta? Por supuesto. ¿Usted lo ha escuchado? Claro, acostado en mi auto y hablaba por teléfono y coordinaba directamente con Cerrón todo. ¿Y usted
la llevaba y traía de todos lados. Para todos lados. Escuchaba esas conversaciones. Muchas conversaciones, no solamente esa, otras también. Pero, digamos, de las conversaciones que escuchó, ¿cuál quisiera recordar o traer a la memoria? Bueno, en una ocasión cuando cerró la llave y le comienza a gritar por teléfono, diciéndole sobre unos depósitos que habían girado en Western Union, que porque no había tenido cuidado. ¿Y ya estaba en el poder? No, en la Estaba campaña, en la segunda campaña. vuelta. ¿Unos depósitos que había hecho Dina hacia No, dónde? le habían llegado unos depósitos. ¿De los Estados Unidos? No sé de qué país, pero le estaban llamando la atención a la doctora Dina. Porque le habían mandado plata al extranjero. Creo que sí. A su nombre. Por Western Union, sí. Hemos visto en los últimos días también que el propio Club Apurímac o las cuentas del Club Apurímac eran utilizadas como una especie de receptáculo de dineros de origen desconocido. Todas las cuentas mancomunadas. Yo lo he denunciado hace un par de meses atrás, incluso en el comercio también. Había que investigarle a la señora Antonella, que es la secretaria ahí. Cuando hemos estado en el Club Apurima, el señor Víctor Torres, que es considerado como su primo de la señora Dina Boluarte, decía que todo dinero que iba al nombre de la señora Dina Boluarte, sea depósito en efectivo, había que alcanzárselo a la señora Antonella. Ahora, cuando dice cuentas mancomunadas, ¿a cuántas y cuáles se refiere? ¿No solamente las del club? De muchas personas que están en el interior del club, incluso hasta del mismo, no solamente secretario, tesorero, ahora la secretaria, y han aparecido 2 personas más. En entrevistas anteriores he escuchado que usted se refiere a Dina como una política que era muy rudimentaria, elemental, cuando usted la conoció y que de alguna manera usted la apoyó incluso en cuestiones tan pedestres como pagarle el menú o ayudarla con cosas que ella no manejaba. ¿En cuál de todas esas circunstancias usted se dio cuenta de que estaba ante una persona, por decirlo menos, rústica? Desde el inicio, desde la campaña, al segundo día que voy al Club Departamental Apurima, ¿no? Desde ahí parte porque se ve en su vestimenta ¿Cómo se vestía? Unas botas cortitas, bien chiquitas, color negra, de cuero, desgastado, abierto en el lado derecho, un pantalón jean siempre color negro o azul, una casaca negra con capucha, que de la parte del cuello se veía bastante sucio. Y bueno, es un reloj de plástico. Aquí en la mano derecha usaba como especie de una pulserita de bolitas. De bolitas, eso. Sí, hemos visto unas fotos. Bueno, ahí está justo. Correcto. Está justo la foto. La Claro, siguiente foto es. Esas no son perlas Mikimoto, ¿no? La siguiente foto. Y en esta es plástico, ¿no? Correcto, unos plastiquitos. Está ahí con Gaitán Castro, pues, ¿no? ¿Dónde es esta foto? Es con su compañera, creo que en el club, departamental. En el Club Apurímac. Pero entonces, ¿a qué extremos tuvo que llegar para digamos, tratar de pero es increíble, ¿no? O sea, cambiarle la imagen, por decirlo de alguna manera? Bueno, ahí hicimos un buen trabajo entre varios, ¿no? Porque en realidad su forma de vestir era bastante rústica, pero lo que nos sorprende es ahora, ¿no? Que se han movido cientos de miles de soles en su cuenta y en ese tiempo no tenía ni un sol. Entonces, esas cuentas, ese dinero era de ella, lo gastaba ella, o era una plataforma para recepcionar dinero y entregárselo a su verdadero dueño. Yo creo que más evidenciado está que el dueño era ese dinero de otra persona, no de ella. Porque en la campaña, como ella lo dice, no tenía ni para el pasaje, Beto. No tenía, de verdad. No tenía ni para comprar. Eso le consta. Sí, no tenía ni para comprar implementos de aseo cuando viajábamos. Bueno, si te contara otras cosas, chocaría bastante. ¿Puede ponerme un ejemplo? Porque si una persona no puede comprarse sus propios útiles de aseo es porque está en una situación bastante es cuando costeante. Viajamos a Huancayo, ¿no? A Junín. Emanía un olor fuerte de sus brazos, ¿no? De sus axilas.
Ahora, volvamos a Cerrón porque en este momento ya es un secreto a voces que el gobierno protege a Vladimir Cerrón. Nadie lo está buscando. Eso es algo que la policía tiene prohibido si quiere intentarlo y ya vimos caer la cabeza de un comandante general por esa razón. Por supuesto, eso es algo que una vez en el Club Departamental de Apurímac, en un almuerzo, la señora Marcela Saldarriaga nos contó a un grupo muy pequeño, reducido, que cómo habían planeado para llegar al poder y quién al final iba a subir la presidencia. La idea de Perú Libre y de Cerrón era que ponerlo a Pedro Castillo en la cabeza, a la señora Dina Boluarte, que se conocen hace muchísimos años, y Cerrón iba a ir atrás por la paridad. Lo iban a hacer caer al señor Pedro Castillo Terrones, la señora Dina Boluarte iba a dar un paso al costado y el que iba a subir a la presidencia iba a ser Cerrón. ¿Ese era el plan? Ese era el plan, sino ¿Desde que cuándo? el plan de la campaña, o sea, de mucho antes de la campaña. Pero se fue abajo porque lo inhabilitaron a Cerrón y solo se quedó el primer plan, solo Pedro Castillo y Dina Boluarte. Yo sé que usted le guarda simpatía, cariño a Pedro Castillo. Usted sabe que yo no. Sin embargo, lo que acaba de decir podría explicarnos por qué Cerrón elige a un cuadro tan difícil. Porque está claro para todos, opositores y adeptos, que él no estaba listo para ser presidente. Pero era la decisión del voto popular, ganó por una mayoría, Beto. ¿Te gusta? No, pero la decisión de ponerlo fue de Cerrón y me está diciendo esa noche que pusieron a un personaje que era frágil para poder revertirlo, correcto. Y no lo pudieron hacer. O sea, el plan que Cerrón tenía para él le funcionó a Dina. Así es. El enroque fue con Dina, no fue con él. Cuando usted dio una entrevista la semana pasada, Cerrón lo llamó soplón. Bueno, es el vocablo que se utiliza mucho los camaradas, ¿no? Los camaradas utilizan mucho esa frase para... ¿Y usted es camarada o no? No, para nada. Yo no soy izquierdista, ni comunista, ni nada. O sea, es antifujimorista como doctrina. Por un tema personal, nada más. Ya, está por eso, pero está contra el fujimorismo, pero a favor de qué está. Del pueblo. ¿O solo está en contra? Solo en contra, nada más. Nada más. No, a favor del pueblo sí, pero a favor de qué, digamos, ¿qué ideología abraza? No, mi ideología. ¿En qué parte del espectro político se ubica? No soy político, Beto. Esta es una entrevista política, sí, pero, usted está hablando pero de política. No soy político, ¿me entiendes? O sea, no puedo direccionar algo mío como un político. Pero ¿cuál es su preferencia ideológica? Centro. Eso dicen todos. No. Mira, desde Porqui hasta la corrupción, Verónica Mendoza. Mira, Beto, la corrupción está en todo lado, en el centro, derecha, izquierda, ¿correcto? Tanto los que critican la izquierda a la derecha o la derecha a la izquierda o el centro. Corrupción y delincuentes hay en todos lados. ¿Correcto? O sea, ahorita la política está contaminado. Bueno, pero Cerrón lo llamó soplón porque usted fue parte de Perú Libre y ahora los fustiga y los pone al descubierto. Pero ¿por qué le incomoda tanto que diga la verdad? Que ingresaba a Palacio escondido por autorización del señor B. de Camacho para cogerlo al presidente del cuello, levantarlo y amenazarlo y sacudirlo porque quería sacarlo a su ministro en el 2022, Beto. Yo estuve ahí. ¿Agarrarlo del cuello y sacudirlo? Sí, por supuesto. ¿Está usando una metáfora o usted ha visto eso? No, esto es cierto, Beto. Vladimir Cerrón ha ido a Palacio y ha agarrado las solapas a Pedro Castillo. En varias oportunidades ingresaba a amenazarlo al presidente Castillo, no solamente él, también el señor Richard Rojas. Y quien lo hacía ingresar era el señor Beder Camacho y no registraban su ingreso porque ingresaban por la puerta Perú y la única persona que lo permitía ingresar por ahí es el secretario general de Palacio o el subsecretario, por la misma puerta donde ingresaban los generales, los coroneles. Era Pacheco. No, era Beder Camacho. En el 2021 Beder... después. Correcto. Y Beder Camacho tenía las dos gerencias porque ya no había secretario general. Y por la misma puerta donde ingresaban esas dos personas, ingresaban generales, coroneles, ministros, ingresaban congresistas, alcaldes, gobernadores, porque por ahí no se registraban para reunirse dentro de la oficina. ¿Por qué ministros recuerda usted haber visto a Cerrón zamaquear a Pedro Castillo? ¿Por qué personas? Una de la reacción más fuerte que tuvo por el de salud, el ministro de salud.
¿Cuál de ellos? ¿Zamora? Zamora es de Vizcarra, perdón. Condori. Condori. Sí, creo. No, Ceballos no, Condori. Fue donde... ¿El de la agüita racimada? Sí, correcto, es donde explotó. Porque ya su salida estaba evidente, ¿no? Ahora, cuando en la semana pasada usted dijo en una entrevista que a Salatiel Marrufo lo introdujo en el entorno de Pedro Castillo o la señora Dina Boluarte, lo primero que pensamos aquí fue Marrufo fue el hombre que produjo el estallido del 7 de noviembre, diciembre. Siempre. Fue el hombre que con sus confesiones puso a temblar al presidente Pedro Castillo. Solo a temblar. Solo a temblar. Correcto. Claro, no lo derribó. No lo derribó. Lo asustó. Solamente. Y la pregunta que se cae de la mata es, ¿para qué colocó Dina Boluarte a Salatiel Marrufo dentro del gobierno de Pedro Castillo? Evidenciado para que suceda todo el escenario que se dio en diciembre, el 7 de diciembre. No solamente la señora Dina Boluarte lleva al señor Marrufo al entorno del presidente, lo lleva también al señor Palacín, al papá, al hijo Palacín, que luego ingresa a Indecopi. También lo lleva al señor Aníbal Torres. Aníbal fue Correcto. una idea de Boluarte. Quien le habla asistió en la segunda vuelta a su casa del señor Aníbal Torres. 3 oportunidades. Nos fuimos con la señora Marisa, la señora Dina Boluarte y su escolta. En la calle Burgos. Correcto. San Isidro. Ingresamos ahí, el señor Aníbal nos saludó, estaba su hijo, nos dio la mano, pasamos a una sala de espera y la señora Dina Boluarte se fue a conversar en otro ambiente con Aníbal Torres. En 3 oportunidades. En la cuarta ya estábamos en el local de Wilson y la señora Dina Boluarte nos dice, por favor, dígale al de seguridad de la parte de abajo que ingrese el doctor Aníbal Torres, señor Palacín y todas las personas para presentarlo al profesor Castillo. Ella es quien trae a todas estas personas. Aníbal, Palacín papá, Palacín hijo. ¿Recuerda alguno más? Claro, estaba Marrufo. Salatiel Marrufo. Correcto, y habían 3, 4 personas más que ya había tenido reuniones anteriores donde yo no estuve presente, ¿no? Pero habían como 6, 7 personas que luego a la semana siguiente el presidente los pone como equipo técnico en Zapayal, en un evento allá, en el Cono Norte. Si Dina Boluarte había jurado públicamente que si vacaban a Pedro Castillo se iba con él. Eso es mentira. Tanto así que el día que renuncia todo el mundo dice, pero ¿por qué renunció Dina, no? ¿Quién la sacó? Esto fue en un consejo de ministros, le pusieron un documento a la señora Dina Boluarte. El presidente estuvo sentado, estaban todos los ministros, le ponen el documento donde le dicen, señora Dina, doctora, firme el documento, en el caso que al presidente lo vaquen o lo destituyan, este documento en automático se rige. Usted deja de ser vicepresidente. El documento decía yo, Dina Boluarte, me comprometo a renunciar en caso de vacancia presidencial. Correcto. Y ella agarra el documento, lo tira al medio de la mesa, lo mira fijamente al presidente, se para y se retira del Consejo de Ministros. Ya nunca más volvió. Ahí renunció. ¿Recuerda la fecha? No me acuerdo muy bien, pero ahí estaba el ministro Sala, Roberto Sánchez, estaban todos los ministros. Y luego se anunció que ella había renunciado. Claro, al día siguiente ya. Es la coyuntura del 5 de abril del 2022 cuando la gente salió masivamente a las calles rebelándose contra esta orden de inamovilidad. No, eso fue en septiembre. ¿Mucho después? Claro, casi ya entre septiembre y octubre, 2 meses antes del 7 de diciembre, cuando renuncia como ministra. Claro, pero era una renuncia, digamos, que le venía perfecto, ¿no? Claro, porque ya había hecho las coordinaciones para el tema de la conspiración y el complot que el plan estaba en marcha, ¿no? Además, ella aparecía en ese momento como alguien que se alejaba de Castillo, que ya estaba manchado. Ya no asistía a Palacio Casa. Ya no asistía. Por lo que cuenta, pareciera entonces que Dina Boluarte y Martín Vizcarra tienen vidas paralelas, ¿no? Los casos son bastante parecidos. Los dos estuvieron esperando su oportunidad, por decirlo de alguna manera, para saltar sobre el sillón presidencial. Está evidenciado, ¿no?
Al presidente se lo puso en auto a fines de septiembre en Loreto, que la señora Dina Boluarte ya se había reunido con varios congresistas, asesores, que ya le había ofrecido distintos ministerios. ¿Con quiénes? Con varios congresistas. ¿Recuerda algunos? De la bancada de Perú Libre, de los congresistas de los maestros. ¿Y qué dijo Castillo? Se puso triste. Fue el 24 de septiembre, el día de mi cumpleaños, cuando agachó la cabeza y me dijo, entonces ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, presidente. Ya nos han dicho que hasta diciembre nomás acaba todo. Estábamos en una sala reunidos todos y yo le dije, presidente, hasta diciembre nomás acaba todo el gobierno. ¿Ustedes en septiembre sabían que todo se acababa en diciembre? El 24 de septiembre, el día de mi cumpleaños, pasamos en Loreto, en Iquitos. Y ese día llegó la información de inteligencia de DINI y se le dijo al presidente que hasta diciembre nomás. ¿Pero qué significaba se acaba todo? ¿Qué guillotina les iba a caer? Bueno, iban a empujarlo al presidente al precipicio, ¿no? O sea, o iba a haber un golpe de Estado, o una vacancia, o una destitución. Pero ya Pero estaba si el presidente estaba asegurado con los niños de Acción Popular y con todos los votos que evitaban la vacancia. Eso era mentira. Tenían los votos para la vacancia. ¿Sí los tenían? Sí lo tenían. Ya el grupo de Dina, Otárola, toda su gente, su hermano, ya habían coordinado con varios congresistas. ¿Por qué fue necesario entonces que Salatiel Marrufo saliera a hablar en la comisión? Porque el mismo día. Se necesitaba una motivación para que el presidente mismo caiga por su propia cuenta. ¿Una motivación o un susto? Susto y una motivación, ¿no? Un susto de lo que el señor Marrufo declaraba ante el Congreso. Pero Marrufo dijo haberle dado dinero a Pedro Castillo. No directamente en su mano. Que dijo, sí lo di dinero a esa su hermana Gloria, pero no a Pedro Castillo. Y entonces en el momento en que Marrufo declara esto, ¿qué pasa en la familia Castillo? En ese momento estaban en Palacio, el presidente, el ministro, la premier y algunas personas en el interior, en el despacho presidencial, ¿correcto? Estaba Betsy Chávez, que era premier, y Aníbal Torres también. Pero todavía no se leía el documento. Habían varias personas, el ministro de Defensa y otras personas más. El presidente todavía no tenía el ánimo de leer ese documento, porque obviamente el presidente no había hecho ese documento. ¿Quién lo escribió? El señor Aníbal Torres. ¿Le consta? Sí. Y sin embargo está libre. Sin embargo está libre, es lo que me parece extraño, ¿no? Y ese documento se modificó en residencia, en un alacto, no en la computadora de Palacio, por eso la Fiscalía nunca encontró nada. Cuando la hermana de Pedro Castillo es mencionada, ¿qué hace ella? ¿Cuál es su reacción? De susto, de miedo. Pavor, pensaba que ya la policía iba a ir a capturarla, ¿no? ¿Y qué hace? Bueno, de Palacio recibe una llamada. ¿Quién? Algunas personas que estuvieron justo en el despacho presidencial, que salen de esas dos personas. Entra una llamada de su hermana. Llaman a estas dos personas de despacho presidencial a su hermana, diciéndole que el presidente no quiere leer ese documento. Para que lo convenza. Le dicen, y si usted no le dice al presidente que lee ese documento, la van a ir a capturar. Está yendo la Fiscalía y la policía a capturarla por las declaraciones del señor Marrufo. ¿Y ella llama al presidente? Ella llama a su hermano. ¿Y? Y el presidente lo lee. Lee el documento porque le dice, si no lees el documento me van a detener. Y la única manera de paralizar esta detención es que si la detienen a la fiscal de la Nación. Por eso el presidente dice detener a la fiscal de la Nación. Y comienza a temblar su mano y su rostro se desencaja porque él pensaba que ya la estaban deteniendo a su hermana. Pensaba que la fiscal de la Nación había ordenado esa detención. Esa detención. ¿Y eso no era cierto? No era cierto. Por supuesto que no. Impresionante lo que nos cuenta. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando con Henry Shimabukuro luego de los mensajes. Si quieres jugar y apostar por tu equipo favorito, juega y gana como los dioses en Olimpo.bet, la única casa de apuestas sin rollover. Regístrate y recibe 35 soles sin rollover por tu primera recarga de 10. Ya lo sabes, juega y gana en Olimpo.bet y cobra más rápido que un rayo. Gracias, Olimpo.bet. Ya regresamos. Es Beto a Saber.